cuando nos empezamos a preparar para después en el bloque final de interactuar entre nosotros, empezar a traer distintas visiones, ¿no? Entonces, como vamos a hablar de temas estructurales, pensar qué piensa la sociedad de temas estructurales. Este año, desde que el gobierno sacó estos 10 puntos para acordar sobre la visión de largo plazo de Argentina, Jorge empezó a medir cómo reaccionaba la sociedad. Y antes de la semana del management, le pedimos a Jorge que también determinadas cosas en esta dinámica que estamos viviendo, que mida lo que pensaba la sociedad y que mida lo que pensaban las personas que venían a la semana del management. Así que le voy a pedir a Jorge que en unos minutos nos cuente esas conclusiones para darnos una idea de, bueno, ¿qué está pensando la sociedad sobre temas de largo plazo, sobre acuerdos intersectoriales, sobre la economía, sobre la justicia, sobre el mundo del trabajo? Jorge. Quiero agradecer, por supuesto, primero a IDEA por la invitación. Yo traigo algunos datos que pueden ser ciertamente crudos. Esta es la primera vez que me invitan, probablemente sea la última también, de modo tal que voy a aprovechar también para despedirme. Como decía Luis, hicimos una encuesta. Yo les traigo dos encuestas, pero la primera se compone de dos tipos de públicos diferentes. Por un lado, ustedes, los integrantes de IDEA que fueron encuestados aproximadamente por el día 20, 21, 22, 23 de este mes, y los argentinos en general. ¿Cuál es la idea? ¿De qué presupuesto partíamos? Tratábamos de empezar un trabajo de mapeo de cuáles son los mitos y los prejuicios, los preconceptos que operan en la sociedad argentina a la hora de ver a los empresarios. ¿Ok? ¿Y qué impacto tiene eso? ¿Y cuánto eso les complica el trabajo? Entonces, el trabajo y la existencia, ¿no? La existencia personal también probablemente. En estos datos vamos a ver, primero, lo que ustedes opinan sobre algunos temas y qué es lo que opinan los argentinos en general, en qué cosas están de acuerdo, en qué cosas no están de acuerdo y cuando no están de acuerdo, qué distancia de criterio hay entre una cosa y la otra. En tiempos postmodernos, en sociedades como estas, el permiso social es vital para ejercer cualquier actividad. Sin el permiso social todo se hace cuesta arriba. ¿Ok? No tener el permiso social de una sociedad para poder ejercer la actividad que quieren, la industria, la profesión, genera dos grandes problemas. Uno es de índole personal, individual, psicológico, les diría emocional, que es levantarse todos los días para salir a afrontar riesgos y hacer un esfuerzo enorme para que después ese impacto no sea valorado y nos complique en términos, ¿no? Tomar empleados, entrar en riesgo, los hijos que te dicen, che, laburas mucho, y en definitiva. Y genera también un conflicto político. No tener el permiso social condiciona al espectro de la política. Y entonces la política toma decisiones no tomando los intereses de los empresarios, sino tomando los intereses de la opinión pública. Vamos a los datos. Miren esto, para impulsar el desarrollo, el respeto a las reglas y los acuerdos básicos estos son ustedes. En azul clarito están los integrantes de IDEA. Muy importante el respeto a las reglas y los acuerdos básicos, muy importante 96%, algo importante 3%. Nada importante y no sabe, no contesta nada. Son 150 casos entre ustedes. Los que vamos a ver de los argentinos en total son 1.500 representativos de todo el país. Y esto opinan los argentinos en general. 82%, muy importante. ¿Están bien de acuerdo? Siguiente, lograr el equilibrio fiscal. ¿Cuán importante es? Muy importante. Ustedes, 81%. Importante, 18%. Los argentinos, 61%. No tan volcado hacia muy importante, pero en definitiva también están de acuerdo. Respecto del equilibrio fiscal. Miren cuando entre dos, ustedes y los argentinos en general, miran a un tercero, la justicia argentina. ¿Funciona bien? ¿Funciona mal la justicia argentina? ¿Funciona correctamente? 0% ustedes. Han estado muy crudos acá. Requiere mayor transparencia, han estado bastante elegantes acá, 25%. No funciona bien y requiere una revisión integral, 75%. Los argentinos, en el mismo sentido, los números prácticamente calcados, es decir, en algún punto, ustedes son los argentinos
ahora en las preguntas que sigue viene lo picante, viene el problema. En algún punto ustedes no son los argentinos. En algún punto ustedes no son normales. Normales por norma, me refiero, ¿no? No estoy diagnosticando. Parecidos a la norma. Si usted fuera presidente, ¿qué haría con los impuestos que pagan las empresas? Acá voy a sacar el saco por si empiezan las trompadas, perdón, ¿eh? ¿Me permitís esto, Luis, no? Si usted fuera presidente, ¿qué haría con los impuestos? Estos son ustedes. Los bajaría el 79%, es bastante obvio, ¿no? Bueno, hay un 6% que los aumentaría. Levante la mano a ver si alguno, si alguno se anima. Bueno, así se la agarran con ese y no conmigo. Y esto opinan los argentinos. Los aumentaría el 31%, los dejaría como está el 25% y los bajaría el 41%. Acá tenemos una diferencia importante. La gente tomaría otro criterio. ¿Cuál es el rol principal de los empresarios? Para ustedes, contribuir a la sociedad 42%, maximizar las ganancias 16%, generar empleo, invertir 11, 19, ninguna de ellas 10%. Y los argentinos, generar empleo 45%. Tienen visiones prácticamente contrapuestas. Acá, respecto del mismo objeto, ustedes se están percibiendo frente al espejo de una manera y los argentinos los están percibiendo de otra. ¿Quién se beneficia más cuando a los empresarios les va bien? Miren qué interesante, qué lindo es esto para ver cuán héroes sociales ustedes se sienten. No estoy haciendo una valoración, no estoy diciendo que sea justo o injusto, estoy diciendo que es así. En términos descriptivos es así. La sociedad en su conjunto se beneficia más, 62%. Ellos mismos, 25%. Ustedes tendrían que tener capa, antifaz y estar volando. Porque son héroes de la sociedad, así se ven ustedes. Y la opinión pública, ¿cómo los ve? Ellos mismos se benefician. 54%. Los trabajadores, el Estado, la sociedad en su conjunto, 34%. Hay una distancia enorme. Hay una distancia enorme. Yo escuchaba del panel anterior, y seguramente ha sido un tema recurrente, en todos estos días bajar los impuestos, ¿no? Que es algo que a ustedes les sirve, porque todos los que somos empresarios sentimos que el Estado nos pisa la cabeza. Y también se habla de que el diálogo es con la política. Y yo les traigo esta pregunta y les traigo esta duda. Si el lobby que tiene que hacer el empleado, el empresario, si el diálogo que tiene que tener el empresario es únicamente con la política o es con la sociedad. O tienen que buscar el permiso de la sociedad y la sociedad que condicione a la política. Este mismo estudio, les cuento brevemente, lo hicimos también para los productores del campo. Los productores del campo, la opinión pública los cuelga de un gancho y los deja secarse al sol. Y cuando ellos se ven retratados en este espejo, se enojan con los datos y les cuesta comprender lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos con la figura del farmer. En Estados Unidos la figura del farmer, que representa una porción muy pequeña de la sociedad, sin embargo ha sido trabajada comunicacional y culturalmente hacia un nivel de prestigio que es enorme. Nadie toca a un farmer, ningún político se anima a meterle la mano en el bolsillo a un farmer. Los políticos, muchos de los políticos, de los que han sido presidentes, de los que han sido senadores, vienen de la producción agropecuaria, y si no, para hacer una campaña presidencial necesariamente necesitas su consenso y sacarte la foto con ellos, porque si no, no llegas a ningún lado. Y son el 1% de la sociedad. Tienen un nivel de prestigio social parecido al del bombero de Nueva York, al del leñador canadiense. Yo creo que a esto es a lo que hay que apuntar, a una alianza con la opinión pública que no permita que los políticos le sigan metiendo las manos en los bolsillos y que produzca entonces que se den las condiciones que los políticos se vean forzados a tomar las decisiones que ustedes necesitan, porque la cantidad de empresas por habitante que tenemos en la Argentina se parece más a África que a los países desarrollados, esto lo sabemos. Necesitamos más empresas, necesitamos más empresarios, necesitamos más gente queriendo tomar riesgo, y hoy por hoy para la sociedad abrir una empresa es un acto de suicidio. Los políticos, si hacemos un triángulo, ustedes, la opinión pública y los políticos,
que tienen elecciones cada 2 años, con lo cual están todo el tiempo de campaña. Adivinen ustedes a quién le dan bola. Adivinen decisiones para quién toman. ¿Para ustedes o para la próxima elección que la tienen dentro de 2 años? O dentro de 1 año y medio, o siempre es dentro de nada. La segunda partecita, no sé cómo estoy de tiempo, Luis, pero voy 5 minutos. La segunda parte es un informe que hicimos en mayo de este año, cuando el gobierno propuso 10 políticas de consenso. Se acordarán de esto, fue en el mismo momento en el cual Cristina anunciaba la fórmula con Alberto. Y entonces, ¿qué hicimos? Vamos a ver qué nivel de consenso tiene esto respecto de la mirada de la opinión pública, tratando de plantearlo lo más austeramente posible, sin decir que estas eran las propuestas del gobierno, ni las de la oposición que salieron a los 2 días, ni nada. Solamente el enunciado. A ver qué pasa solamente con el enunciado. Y el nivel de consenso parece ser enorme. Miren esto, respecto de la reducción de la carga impositiva de nivel nacional, provincial, municipal, enfocado en los impuestos más distorsivos, entre muy de acuerdo y algo de acuerdo, 65 y 16%. Todo lo que vamos a ver tiene niveles de acuerdo arriba del 70%, 70, 80% de acuerdo en la opinión pública. Mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones, también lo mismo, 62 y 17, entre muy de acuerdo y algo de acuerdo. Sostener un banco central independiente que combata la inflación hasta llevarlo a valores similares, bla, 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 61 y 16. Consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo. También niveles de acuerdo, todos enormes. Ahora ustedes me dicen, Jorge, ¿esto es representativo de la sociedad? Una sociedad que está absolutamente dividida, que está girando hacia otro lugar, que cada 4, 5, 6 o 10 años hace la rotonda de vuelta y sale para el otro lado, que se debate entre gobiernos que son anestesiólogos y gobiernos que son traumatólogos. ¿Esto es representativo de la sociedad? Y tenemos que convenir que no. ¿Por qué cuando medimos solamente los argumentos hay este nivel de consenso, y cuando en el paño de la política los ven representados por un sujeto que los enuncia, el pH cambia? Porque el problema es el sujeto de la enunciación. Porque el problema es quién lo dice, no qué es lo que dice. Y en todo caso, el segundo problema es cuáles son las consecuencias, cómo se llega a eso. Esto es importante porque si en algún momento los empresarios toman el camino del cambio comunicacional y cultural para ganarse a la sociedad, van a tener que ver quién es el sujeto de la enunciación. Volviendo al ejemplo del campo, para tratar de hacer una metáfora, una carambola a 3 bandas, la gente del campo va a la televisión y le dice a la opinión pública, pero si nosotros los mantenemos a ustedes, ¿por qué no nos quieren? Y por ahí no es la mejor forma. Por ahí no es la mejor forma de hacerlo. ¿Y cómo se llega a esto? Consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo. Todos estamos de acuerdo con esta frase, si es una obviedad. Ahora, si le explicás a la gente, o la gente que entiende que detrás de esta frase está que te vas a tener que jubilar a los 120 años, ya no sé si estoy tan de acuerdo. Respecto de la ley, los contratos, los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, idem, niveles de consenso enormes. Lograr y mantener el equilibrio fiscal. Miren esto, es una locura. Un nivel de consenso también maravilloso, 20% y 54%. Y sin embargo, decirle a la gente, para lograr y mantener el equilibrio fiscal nos vamos a tener que ajustar el cinturón 20 años. ¿Y quién dice que sí entonces? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias de tomar esta decisión? Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna. Es un eufemismo maravilloso este. Es un eufemismo maravilloso. Claro, la gente lo lee así, vos lees moderno y decís, chau, esto está buenísimo. Ahora, después las consecuencias de esto generan otro nivel de consenso. Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. Es un día maravilloso para ver estos datos. También un nivel de consenso maravilloso, pero le tenés que explicar a la gente como si se lo explicaras como si yo se lo explicara a mis 2 hijos. Uno tiene 11, el otro tiene 5. Mirá, le tenemos que pagar al banco, pero para eso se acaban los juguetes, se acaba la cena afuera, se acaban las vacaciones y ya no sé si les gusta tanto.
Hasta ahí los datos. Conclusión, no veamos que las cuestiones relativas a los empresarios tienen solamente dos actores, que son ustedes y la política. El actor silencioso es el que en realidad toma las decisiones, por lo menos a mi criterio. La alianza, entonces, debería ser, no sé si exclusivamente, digamos, pero no debe ser solamente con la política. Tiene que haber un nivel de alianza, de prestigio, con la opinión pública, hasta que ustedes se conviertan en lo mismo que un bombero. Un político se anima a aumentarle los impuestos a ustedes, se anima a cambiarle las reglas, pero no se anima a tocar el camión de los bomberos. Ese plan no es solamente comunicacional, no es solamente, me refiero a publicitario, no es algo que pueda resolver un eslogan, es un cambio cultural, que es un poquito más complejo. Les agradezco la atención.